Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de webinars en biopsia líquida que da comienzo hoy y que tendrá lugar durante los 4 miércoles consecutivos de este mes y el próximo. Mi nombre es Adriana Terrades, soy la directora en España y Portugal de OncoDNA, una compañía especializada en oncología de precisión. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Antonio Cubillo, jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario HM-CIOC, donde también es director de la Unidad de Sarcomas y Tumores Gastrointestinales, director del programa de docencia y coinvestigador del programa de Desarrollo Clínico Temprano de STAR Madrid. Asimismo, profesor asociado en Oncología en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Con el doctor Cubillo vamos a revisar la utilidad de la biopsia líquida en un centro oncológico especializado en la práctica clínica. Doctor Cubillo, gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un placer contar con usted. Le cedo la palabra y después recuerdo que habrá un turno de preguntas al final. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos. Como esto es una primera introducción a lo que es la biopsia líquida y cómo la hemos introducido en nuestro centro, voy a hacer un repaso muy corto sobre lo que es la biopsia líquida en general y a continuación, como veis en la agenda, hablaremos un poquito de la importancia de la sensibilidad de la biopsia líquida, sus posibles aplicaciones, lo que ha sido mi historia en la biopsia líquida, cómo yo la conocí, la historia de la biopsia líquida hasta ahora en HM Hospitales y algunas pequeñas conclusiones. En cuanto a la necesidad de la biopsia líquida, hoy en día está más que clara, por 3 motivos. En muchas patologías y en muchos pacientes individuales no tenemos tejido suficiente o el tejido inicial se nos ha agotado para tener una información molecular que es básica para decidir el tratamiento, pero además hay 2 factores fundamentales en cuanto a la necesidad de la biopsia líquida que ya conocemos desde hace mucho, pero no sabíamos cómo solucionar. Sabemos que los tumores no son iguales cuando se diagnostican que cuando han pasado 4 o 6 meses desde su diagnóstico. Los tumores molecularmente cambian. Pero además, las lesiones entre sí, cuando hay un paciente que tiene más de una lesión de un tumor, también molecularmente son distintas. De forma que, para coger un conjunto de todas las lesiones, tanto en el espacio como en el tiempo, la biopsia líquida es la técnica que necesitamos. ¿Y qué es la biopsia líquida? Como veis en esta diapositiva, la biopsia líquida es una detención de biomarcadores en el fondo en cualquier fluido del cuerpo y aplicado a pacientes con cáncer, pues en pacientes que sufren esta enfermedad. Estos marcadores son muy variados. Pueden ser células tumorales circulantes, pueden ser exosomas, pueden ser lo que se llama ahora plaquetas educadas por el tumor, pero en lo que nos hemos centrado tanto en investigación como en la práctica asistencial en HM Hospitales es en la detención del ADN tumoral circulante. Esto ya es conocido, dependiendo del tipo de tumor, la cantidad de ADN circulante puede ser mayor o menor. Hay algunos tumores que pueden liberar mucho ADN circulante tumoral, hay otros tumores que pueden liberar mucho menos. Pero además, no hay que olvidar que dependiendo del estadio del tumor, la cantidad de ADN que libera la circulación también es distinta. Lógicamente, cuanto más carga de enfermedad tengamos, y es lo que se visualiza en estas gráficas, más ADN circulante tendremos. Y lógicamente, en una enfermedad metastásica, tendremos más ADN circulante que en una enfermedad localizada. Y después, hay distintas técnicas y muchas más que se van desarrollando para detectar este ADN circulante. Muy importante tener al menos una noción de la sensibilidad y de la precisión de la técnica y qué mutaciones o qué alteraciones nos cubre. Como veis en esta gráfica, en principio, cuanto más sensible sea la técnica, en general, menos mutaciones nos cubre. Aunque ahora mismo existe una carrera, diría yo, a nivel mundial por tener técnicas que tengan una gran cobertura y a la vez sean muy sensibles. ¿Qué aplicaciones tiene la biopsia líquida? Como hablábamos al principio, hacer un estudio molecular del tumor de un determinado paciente, también
se puede aplicar en detectar enfermedad mínima residual, se puede monitorizar la respuesta al tratamiento o incluso puede ser usada para un diagnóstico temprano de la enfermedad. Ahora mismo en HM Hospitales nos hemos centrado sobre todo en el diagnóstico molecular, en tener un estudio molecular del paciente bien hecho y actualizado y en monitorizar la respuesta al tratamiento. Las otras dos aplicaciones, de momento, las tenemos, pero mucho más inclinadas al terreno de la investigación. En cuanto a la detección de la caracterización molecular de un tumor, tenemos múltiples ejemplos y comparaciones entre distintas técnicas y su comparación con el tejido. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de distintas técnicas de biopsia líquida, cada una como detecta la mutación de Carras en un paciente determinado y la sensibilidad de cada una. Cada técnica es un poco distinta, su comparación con el tejido, según la técnica que se ha utilizado en el tejido, también es un poquito distinta, pero se puede afirmar que hoy en día, con el avance de las técnicas en biopsia líquida, la correlación entre el tejido y la biopsia líquida es muy buena. Lógicamente, si se hace en un momento en el que el ADN circulante es alto. ¿Cuál es mi historia con la biopsia líquida? Porque en HM Hospitales introdujimos esta técnica. Yo empecé mi contacto con la biopsia líquida a raíz de un estudio que hicimos, la verdad es que es muy bonito y muy interesante, que publicamos en 2016 en Oncotarget, en pacientes en tratamiento con un esquema que es FOLFIRI-cetuximab, que es un esquema normalmente de primera línea para pacientes con tumores de colon, que eran KRAS, NRAS y BRAF nativos, y les íbamos sacando biopsia líquida de manera secuencial. Y la verdad es que vimos resultados muy interesantes, en el sentido de cómo el KRAS mutado podía aumentar en un paciente en el que se le daba un descanso en el tratamiento, y luego cuando reintroducíamos ese mismo tratamiento, la fracción de ADN KRAS mutado circulante bajaba muchísimo. Esto es un ejemplo de algunos de los pacientes que tratamos. Un concepto que introdujimos en este trabajo fue fue un poquito como el concepto de explosión, de KRAS mutado circulante en un paciente que se hizo una embolización hepática antes de una cirugía hepática. Como en ese momento el KRAS mutado circulante aumentó de una manera exponencial y, por decirlo así, al rato de la cirugía el paciente tuvo metástasis óseas en mediastino, hígado, pulmón, quizá como consecuencia de esa explosión de KRAS circulante en un momento dado. Bueno, pues en esto sacamos una serie de conclusiones, un trabajo que publicamos el doctor Toledo y yo como primeros autores, y a partir de aquí pues empezó una gran ilusión por la biopsia líquida y mi contacto con Oncodenia. Un concepto clave también de la biopsia líquida, que no lo hemos hablado, es que sistemáticamente se demuestra que se adelanta al RECIST en cuanto a toma de decisiones para un paciente determinado, y esto también es muy importante y siempre el oncólogo lo tiene que tener en la cabeza, y esto es otro ejemplo de monitorización de la respuesta. ¿Cómo trabajamos nosotros en HM Hospitales? Bueno, pues por un lado nos propusimos que estas técnicas estuvieran disponibles para los pacientes de forma asistencial. Para ello trabajamos con nuestro laboratorio de referencia en todo HM Hospitales, que es Abacit. Nos pusimos a trabajar juntos, oncólogos, gente del laboratorio, biólogos moleculares, para hacer una estrategia en este sentido de caracterización molecular y posible seguimiento de las resistencias al tratamiento. Hoy en día estamos trabajando con técnicas, digamos, variopintas. Algunas técnicas que nos pueden mirar solo un gen y mirarlo de manera muy rápida, o paneles más amplios, que quizá es los que más utilizamos, paneles propios de Oncodenia, que nos miran, por decirlo de alguna manera, todas las mutaciones que son importantes en cada patología y que normalmente, si has hecho las cosas bien, tienes determinadas en un panel de tejido al principio del diagnóstico, de forma que puedes hacer un seguimiento personalizado del paciente y muy sencillo, porque otra característica típica de la biopsia líquida es que es
muy poco agresiva para el paciente o nada, por decirlo de alguna manera, porque es un simple análisis de sangre. Esto es un poco cómo nos planteamos la muestra y el análisis de cada mutación, y un poquito también los tiempos de respuesta, que la verdad es que se están cumpliendo perfectamente, de forma que el paciente no tiene que esperar por largo tiempo su resultado. En 7 días normalmente tenemos el resultado del panel y podemos decidir en cuanto al tratamiento, y la verdad es que nos ayuda muchísimo en cuanto a las decisiones. Otro tema muy importante en esto es el que nombraba al principio. Como casi todo en oncología, no vale solo con un experto que mire las cosas. Normalmente todos los casos que tenemos de biopsia líquida los comentamos en un Molecular Tumor Board que tenemos todos los viernes semanalmente, de forma que ahí tenemos oncólogos pediátricos, oncohematólogos, personas por supuesto de Abacid, personas de dianas moleculares, es decir, todo un equipo de profesionales que pueden ayudar al médico que lleva al paciente a tomar la mejor decisión o a iluminar la decisión de alguna manera. Y es que es una gozada de sesiones porque todos aprendemos y aprendemos todos los días. Entonces, un poquito el resumen de la experiencia que llevamos hasta ahora. De momento es una experiencia satisfactoria, pero no enormemente prolongada. Está claro que nos ayuda a tomar decisiones, está claro que la técnica es sensible y que detecta las mutaciones que estamos buscando, y lo que queremos desde aquí es pasar al siguiente paso, es decir, hacer estudios. Aparte de tenerlo siempre clínicamente disponible, hacer estudio cada vez en situaciones más concretas para poder beneficiar a más pacientes y pasar, que sería el siguiente paso que cada vez se demuestra más, a la medida de la mínima enfermedad residual en muchas patologías, que es el siguiente paso que va a dar la oncología pues en los próximos 4 o 5 años. En mi opinión personal es que estos paneles de biopsia líquida van a sobrepasar con mucho a todos los test predictivos que hay en tejido, por ejemplo en cáncer de mama, de si le doy quimioterapia o no, porque es una paciente de alto riesgo, de bajo riesgo. Esto va a ser sobrepasado por la biopsia líquida en cuanto tengamos un estudio sólido, como ha pasado, por ejemplo, en los pacientes con tumores de colon, que a nivel de investigación ya está demostrado. Y ahora eso lo tenemos que trasladar a la clínica, y la dificultad que existe siempre es la de seleccionar muy bien el test, porque aquí el tema técnico sigue siendo muy importante y hasta cierto punto relativamente controvertido, en el sentido que también hay publicaciones de cómo un panel frente a otro te puede dar resultados diferentes o ver mutaciones diferentes en determinados momentos de la enfermedad. Como conclusiones, está claro que la biopsia líquida es necesaria. Hay que saber un poquito acerca de qué técnica estás utilizando, qué cobertura tiene y qué sensibilidad. Es una clara necesidad para los pacientes, ayuda a los médicos a decidir. Hoy en día, al menos aquí en CIOC, la utilizamos para la caracterización molecular de los tumores y para la monitorización de la respuesta al tratamiento, y los usos futuros, como acabo de comentar, yo creo que la mínima enfermedad residual es un uso que vamos a tener aquí ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que es un placer para nosotros contar con vosotros como centro de referencia que sois en oncología, y además no solo empezar a utilizar con vosotros en la práctica asistencial la biopsia líquida, sino que también explorar, como decías, nuevas aplicaciones que pueda tener para, por ejemplo, la detección de enfermedad mínima residual. Yo te quería hacer una pregunta, mientras también nos envían otras, sobre, por ejemplo, en cuanto a la monitorización, ¿no? Porque esto es algo que nos preguntan muy frecuentemente. Realmente, ¿cuándo recomendarías? Sé que muchas veces varía por tipo de tumor, quizá puedes hacer tú alguna puntualización, pero ¿cuándo recomendarías tú hacer o con qué frecuencia hacer las monitorizaciones en sangre? Sí, por ejemplo, yo mi práctica clínica se refiere, como comentaba antes Adriana, sobre todo a pacientes con tumores gastrointestinales y pacientes con sarcomas. El ejemplo más típico, no el único, de tumores gastrointestinales es los pacientes con tumores de colon que son RAS nativos, KRAS, NRAS y BRAF nativos. Estos pacientes, como todos sabemos, bajo la presión del tratamiento anti-EGFR, un 40% de ellos pasan de ser nativos a ser KRAS mutados, y algunos de ellos, poquitos, desarrollan una mutación en PI3K y en BRAF. En estos pacientes yo diría
que aproximadamente a los 4 meses de tratamiento, porque normalmente antes no se produce, diría que a partir del 4.º mes y de ahí, en cada reevaluación que hagamos, deberíamos acompañarla de una biopsia líquida, porque es absurdo que un paciente que haya virado, ha mutado, siga recibiendo un tratamiento que a partir de ese momento no le va a funcionar, teniendo otras opciones disponibles. Claro, y también en algunos casos también nos preguntan, bueno, ¿realmente conviene hacer en el mismo momento la biopsia líquida y las pruebas de imagen o combinarlas, alternarlas en el tiempo para también ahorrar costes? ¿Qué opinión tienes? Esto es difícil de dar un criterio general. Como tú bien decías, yo creo que cada uno, esto es un tema muy personalizado, que depende de muchos factores, depende del siguiente tratamiento que vaya a hacer el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que sabemos que en 4 semanas va a ser sometido a una cirugía y en ese momento vas a parar el tratamiento de quimioterapia, no hemos comentado, pero sí conviene siempre, ¿no?, que la biopsia líquida esté separada, 10-12 días del último ciclo de quimioterapia, pues en ese caso, sabiendo que luego va a ser mucho más difícil o vas a necesitar una técnica mucho más sensible para caracterizar cómo es el tumor en ese momento, en ese paciente concreto, convendría hacer la biopsia líquida antes de la cirugía, ¿vale? En otro tipo de pacientes que a lo mejor están en un tratamiento de mantenimiento, más que hacerlo en un momento determinado, pues a lo mejor al final del tratamiento de mantenimiento, porque en ese momento vas a parar el tratamiento y lo vas a tener en revisiones, pues quizás ese sería un momento, porque es un momento de cambio de actitud en cuanto al medio. Yo diría que lo marcaría en los momentos en los que te planteas un cambio de actitud en el horizonte, adelantar la biopsia líquida 15 días para antes del cambio de actitud tener el resultado. Tenemos una pregunta de Jean-Paul Detif. Pregunta, ¿Did you see difference of results between Idila BioCartis and OncoTrace OncoSelect? Sí, en mi práctica habitual, pero esto es, quiero que se tome como lo que es, una impresión, un comentario, no es que lo hayamos estudiado sistemáticamente, pero en mi práctica habitual BioCartis es un poquito menos sensible de lo que nos esperábamos. Es decir, hay pacientes en el que no detectamos la mutación por BioCartis y sin embargo sí la detectamos en el panel de OncoTrace, pero repito, esto es una impresión personal y no basado en un estudio riguroso del tema, ¿eh? Sí, ¿alguna pregunta más de los asistentes a través del webinar? ¿Os parece si esperamos algo? Esperamos, si os parece, unos minutos antes de finalizar el webinar. Sí, aprovecho también para invitaros ya al próximo webinar, que será el miércoles que viene a las 3 de la tarde, en este caso hora española, y será con el doctor Emiliano Calvo sobre la utilidad que tiene la biopsia líquida en ensayos clínicos. Después, durante los siguientes miércoles, haremos otros webinars en biopsia líquida ya por tipo de tumor, su aplicación por tipo de tumor. El 7 de noviembre será con la doctora Eva Ciruelos sobre el cáncer de mama. El 14 de noviembre con el doctor Javier de Castro en cáncer de pulmón y el siguiente miércoles será con el doctor Enrique García en tumores gastrointestinales. Si no hay más preguntas, gracias Antonio de nuevo por la colaboración y gracias a toda la audiencia por la conexión.